escándalo y redención en Sevilla. ¡Alto ahí! Antes de que te sumerjas en este drama que te dejará sin aliento, te pido un pequeño favor. Si te gusta el misterio, el drama y las historias de segundas oportunidades, no olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir contando estas historias. El gancho explosivo. El aire en la mansión Albaicín no olía a azahar, sino a traición contenida y a 500.000 euros en champaña. La fiesta de la temporada en Sevilla era un circo de élite, donde los nombres más influyentes de Andalucía se reunían a intercambiar secretos envueltos en seda y fingidas sonrisas. Pero esta noche, la auténtica explosión no vendría de los fuegos artificiales, sino de un encuentro que paralizaría a todos los presentes. Fernando descendió de su Mercedes AMG, la imagen perfecta del empresario de éxito, acompañado por Adriana, cuya presencia era una declaración de guerra. Ella, con un vestido rojo de seda con aberturas estratégicas, exudaba un magnetismo calculado, empeñada en asegurarse de que todos conocieran su posición inamovible al lado de Fernando. «Estás perfecta, mi amor», le susurró él, ajustándose la chaqueta, con una tensión que apenas disimulaba. «Recuerda, somos la pareja más importante aquí». Adriana lo notó, pero sonrió. Al cruzar las puertas, la atmósfera los envolvió con el suave sonido de un cuarteto de cuerda andaluz y el zumbido de conversaciones animadas. Todo iba según el guión, hasta que la vio. Elena estaba junto a la chimenea de mármol, con una sonrisa tranquila y una copa de vino. Llevaba un vestido negro clásico, pero su postura hacía que la habitación entera pareciera girar a su alrededor. Su cabello estaba recogido en un moño elegante que revelaba unos pendientes que brillaban como pequeñas estrellas. La mirada de Fernando flaqueó. Sintió una punzada de algo que se negaba a nombrar. ¿Culpa? ¿Añoranza? ¿O quizás remordimiento? Adriana siguió su mirada. Su rostro se endureció. «¿Quién es ella?», preguntó, aunque ya lo sabía. «Mi exesposa», respondió él, con la voz apenas audible. «No parece muy afectada por verte», comentó Adriana con una punzada de sarcasmo. De hecho, Elena parecía totalmente cómoda, charlando con un pequeño grupo de personas que se reían de algo que ella dijo. Cuando sus ojos finalmente se encontraron con los de Fernando, levantó su copa ligeramente en un saludo discreto. El gesto era pequeño, pero cargaba un peso inmenso. «¡Fernando!», una voz masculina lo sacó de su trance. Era Gregorio, el anfitrión. «Ven a conocer unos inversores. ¿Has traído buena compañía?» «Por supuesto, Gregorio. Ella es Adriana, mi novia», dijo Fernando, introduciéndola rápidamente, mientras era arrastrado a un torbellino de conversaciones. Fernando apenas podía concentrarse. Su mente oscilaba entre la presencia de Elena y la expresión pétrea de Adriana. Cuando logró alejarse, Adriana lo tomó del brazo. «Pareces incómodo», dijo ella con una dulzura que sonaba a reproche. «No es eso», replicó él, pero sus ojos seguían buscando a Elena. Poco después, ocurrió lo inevitable. Elena se acercó con la misma calma que había mostrado toda la noche. «Fernando», dijo ella, con un tono cordial y distante. «¡Qué sorpresa!». «Elena», respondió él, forzando una sonrisa. «No sabía que vendrías». «El Albaicín es un viejo amigo», replicó ella, dirigiendo una mirada rápida a Adriana. «¿Y quién es esta?». Adriana dio un paso adelante, tendiendo la mano. «Adriana, la novia de Fernando». Elena la saludó con una sonrisa suave, pero sus ojos eran cortantes como cuchillas. «Es un placer». La conversación fue breve, pero cada palabra parecía llevar un peso implícito. Cuando Elena se alejó, Adriana se giró hacia Fernando. «Es deslumbrante», dijo ella,
sin ocultar el veneno en su voz. Y todavía parece ejercer cierta fascinación sobre ti. No seas ridícula, replicó él, pero evitó mirarla a los ojos. En el otro extremo del salón, Elena observaba. Su sonrisa permanecía intacta, pero había un brillo en sus ojos, una mezcla de satisfacción y melancolía. Mientras los invitados bailaban y la conversación fluía, Fernando se dio cuenta de que, por mucho que lo intentara, no podía ignorar la presencia de Elena. Al otro lado de la sala, ella parecía tener el control total, irradiando una seguridad que él nunca antes había visto. No estaba seguro de lo que eso significaba, pero algo dentro de él le decía que la noche no terminaría como él había planeado. La velada continuó como una obra de teatro bien ensayada, pero Fernando sentía la tensión crecer con cada momento. Elena parecía irradiar una presencia que lo desestabilizaba. Mientras Adriana se alejaba a buscar una copa, él observó a su exesposa charlar con un pequeño grupo. Parecía más segura, más viva, completamente diferente de la mujer que había abandonado. Elena ya no era la sombra insegura que pasaba horas esperándolo en largas noches de reuniones, ni la que imploraba su atención mientras él la ignoraba. Ahora era un símbolo de fortaleza, algo que él ya no reconocía. Mientras tanto, Adriana, cada vez más suspicaz, regresó con 2 copas de champaña y se sentó a su lado. «Has estado raro desde que la viste», comentó sin rodeos. «Sé sincero conmigo, Fernando. ¿Qué pasó entre ustedes?» Él intentó ignorarlo, pero la mirada de Adriana no cedía. «No es nada», dijo, pero sus palabras sonaron vacías. El matrimonio de Fernando y Elena fue una unión perfecta sobre el papel. Él era un empresario ambicioso, carismático, siempre rodeado de gente influyente. Ella, en cambio, era dulce, leal, una talentosa escritora que puso sus sueños en un segundo plano para apoyarlo. Al principio hubo amor, pasión, incluso compañerismo. Pero con el tiempo, la ambición de Fernando lo consumió todo. Elena lo acompañaba a eventos y fiestas, pero pronto se dio cuenta de que solo era una pieza decorativa en su vida. Él nunca la vio realmente, ni sus esfuerzos, ni sus sacrificios, ni su dolor. «Tú sabías que yo también tenía sueños», dijo ella una vez en medio de una discusión acalorada. «Quería publicar mis libros. Quería algo más que ser la esposa de Fernando de la Cruz». «¿Otra vez con eso, Elena?», replicó él, exasperado. «Yo trabajo duro para darnos esta vida. Todo lo que tienes proviene de mí. Deberías estar agradecida». Sus palabras la marcaron. Él no veía su dolor, sus noches solitarias, mientras él le estaba fuera trabajando. Elena se enteró eventualmente de que no eran solo reuniones de negocios. Las traiciones comenzaron discretamente, pero pronto se hicieron imposibles de ignorar. Ella lo confrontó una vez, conteniendo las lágrimas. «¿Estás con otra, verdad?» Él no lo negó. En cambio, se encogió de hombros. «Haces demasiado drama, Elena. Tal vez si fueras más como ellas, confiada, divertida, las cosas serían diferentes». Esa fue la última ruptura entre ellos. Elena, devastada, reunió lo que le quedaba de dignidad y se fue. No fue fácil, pero el divorcio le dio la libertad que nunca tuvo. Reconstruyó su vida, redescubrió su pasión por la escritura e hizo lo que Fernando nunca imaginó. Floreció. En la fiesta, mientras Elena cruzaba la sala con desenfado, Fernando no pudo evitar los recuerdos que lo atormentaban. Intentó convencerse de que no había arrepentimiento, pero algo en la forma en que ella lo miraba, con una mezcla de desprecio e indiferencia, hacía temblar su confianza. Adriana, a su lado,
notó su distracción. «Ella te dejó, ¿no?», preguntó, con voz fría. «Yo la dejé», respondió él con amargura, «pero no sin antes que se volviera insoportable, siempre quejándose, siempre esperando más de mí». Adriana arqueó una ceja. Tal vez solo quería ser apreciada. Fernando no respondió. En su lugar, tomó un largo sorbo de champaña, tratando de sofocar la creciente sensación de que no era tan inocente como quería creer. Mientras la pareja discutía en un rincón discreto, Elena era el centro de atención. Un famoso editor, atraído por su talento literario, hablaba del éxito de su último libro. «Realmente has capturado la esencia del amor y la pérdida, Elena. Es una obra brillante». «Gracias», replicó ella con una sonrisa serena. «El dolor, cuando se transforma en arte, puede ser liberador». Esas palabras golpearon a Fernando como un puñetazo. Él sabía que el libro trataba sobre su matrimonio. Cada línea cargaba los defectos que él intentó esconder bajo la alfombra. Adriana notó la incomodidad de Fernando y lo miró fijamente. «Ella escribió sobre ti, ¿verdad? Tal vez o tal vez no. No lo sé. Nunca leí nada de lo que escribió», admitió con una sonrisa forzada. «Bueno, parece que ella ha pasado página», replicó Adriana, llena de veneno. «Tú deberías hacer lo mismo». Mientras Fernando lidiaba con su confusión interna, Elena caminó hacia él con una mirada decidida. Él sintió el peso de la inevitabilidad. Necesitaban hablar, y él sabía que sería doloroso. Cuando ella se detuvo a pocos pasos, la sala pareció congelarse en el tiempo. «Fernando, hace tanto que no te veo. Ni siquiera recuerdo la última vez que hablamos», comenzó ella, su tono bajo pero afilado como una cuchilla. «Creo que es hora de que charlemos». Su postura era erguida y segura. Él intentó recomponerse, enderezándose la corbata, pero su expresión de incomodidad era obvia. Adriana estaba a su lado, en silencio, pero sus ojos fijos en Elena, estudiando cada movimiento. «Elena», dijo él con una voz que pretendía ser casual, pero que salió tensa. «¿Es realmente necesario que hablemos aquí?» «Yo diría que sí», replicó ella, su voz baja y controlada. «Es difícil encontrarte en otro lugar, ya que siempre pareces estar ocupado». Fernando frunció el ceño, pero antes de que pudiera replicar, Elena se cruzó de brazos y continuó. «Hubiera pensado que después de todo este tiempo habrías cambiado, pero parece que la prioridad sigue siendo desfilar con novias impecables y mantener las apariencias. ¿No es así?», miró a Adriana, quien se puso rígida pero mantuvo la compostura. «Elena, este no es el momento ni el lugar», replicó Fernando, su tono teñido de irritación. «Ah, ¿y cuándo sería ese?», replicó Elena, arqueando una ceja. «Mientras estás aquí impresionando a extraños, tu hija, nuestra hija, Sofía, está en casa preguntándose por qué su padre nunca llama. Pero claro, enviar dinero cada mes debe ser suficiente, ¿no? Después de todo, siempre es más fácil para ti comprar afecto que demostrarlo». Fernando sintió que se le secaba la garganta, mientras Adriana apartaba la mirada, claramente incómoda. «Eso no es justo, Elena», dijo él a la defensiva. «Hago lo que puedo y trabajo duro para ofrecerle lo que puedo». «¿Haces lo que puedes?». Elena dejó escapar una risa amarga. «Fernando, lo que Sofía necesita no es un depósito bancario. Necesita un padre, uno que sepa quiénes son sus amigos, qué le gusta comer, qué miedo la hace despertar en medio de la noche. ¿Sabes que está participando en un proyecto de ciencias? Por supuesto que no. Estás más preocupado por tu próximo coche o la próxima fiesta donde puedas presumir de tu última conquista». Adriana tragó saliva, su expresión rígida. Elena se dirigió a ella, sus ojos brillando con una mezcla de sarcasmo y compasión. «Adriana, espero que tengas paciencia. Si ustedes dos van a llegar lejos, la necesitarán.
porque las salidas constantes, las excusas vagas y los mensajes que nunca contesta se vuelven insoportables después de un tiempo. «Basta, Elena», interrumpió Fernando, su voz más alta de lo que pretendía. Algunas personas cercanas echaron un vistazo en su dirección, pero luego volvieron a sus conversaciones, fingiendo no escuchar. «No tienes que montar un espectáculo aquí». «No estoy montando un espectáculo, Fernando», replicó Elena, inclinando ligeramente la cabeza. «Solo te recuerdo que algunas responsabilidades no desaparecen solo porque las ignores». «Buena suerte, Adriana». «De verdad». Elena dio un paso atrás, aún tranquila y serena, mientras Fernando estaba visiblemente conmocionado. Sonrió brevemente, pero sin calidez, y se alejó a otro rincón de la sala, donde fue recibida por un grupo de personas que parecían felices de verla. Pausa para la reflexión. ¿Qué harías tú si fueras Fernando en este momento? ¿Intentarías justificar tus acciones ante Adriana o te enfrentarías a la dolorosa verdad de las palabras de Elena? Déjame tu opinión en los comentarios. Adriana miró a Fernando, su expresión más dura que antes. «Tiene razón. Está exagerando», gruñó él, tomando una copa de champaña de una bandeja que pasaba. Ya sabes cómo son estas mujeres después de que el matrimonio termina. Siempre dramáticas. Pero Adriana no parecía convencida. Permaneció en silencio, observando cómo Fernando apuraba la champaña de un solo trago. Durante el resto de la noche, Fernando no pudo evitar mirar a Elena. Estaba rodeada de gente que parecía admirarla genuinamente. El editor que había hablado con ella antes reapareció, junto con una conocida actriz que elogiaba su obra literaria. Elena sonreía, respondía con modestia, pero había algo en su mirada que dejaba claro que ella sabía el impacto que estaba causando. Cada risa, cada cumplido, hacía que Fernando se hundiera más en su rabia e incomodidad. Tomó otra copa de champaña, luego otra, y luego pasó al whisky. Adriana lo observaba, cada vez más frustrada. «Pareces obsesionado con ella», dijo finalmente Caroline. «No seas ridícula», replicó él, pero su tono estaba teñido de irritación. «Tú no entiendes a Elena. Siempre supo manipular a la gente. O tal vez simplemente nunca supiste apreciarla», replicó Adriana, dándose la vuelta antes de que él pudiera responder. Fernando continuó bebiendo, ahora incapaz de ocultar el resentimiento que crecía en su interior. Observó cómo Elena era el centro de atención, brillando de una manera que él nunca le había permitido antes. A medida que la noche llegaba a su fin, Fernando estaba recostado en un rincón, con una copa vacía en la mano, con los ojos fijos en Elena. No sabía si era la bebida o el peso de sus elecciones, pero sentía como si la fiesta fuera una metáfora cruel de su propia vida, un espectáculo donde él era solo un actor de reparto en la historia de Elena. Elena miró en su dirección por última vez antes de irse. Por un breve instante, él vio algo en sus ojos, no ira, sino algo aún más doloroso: indiferencia. Y eso lo destrozó. El viaje a casa fue en silencio. Adriana iba sentada en el asiento del pasajero, con los brazos cruzados y la mirada fija en la ventana. Fernando, aún bajo los efectos de la bebida y de la desastrosa noche, iba en el asiento de atrás sin decir una palabra. Sabía que algo tenía que decirse, pero no encontraba las palabras adecuadas. O tal vez no tenía el coraje para enfrentar la verdad. Tan pronto como el conductor aparcó el coche en el lujoso apartamento de Fernando, Adriana salió sin esperarlo. Dentro de la casa, ella finalmente rompió el silencio. «¿Y eso es todo?», espetó, con la voz cargada de frustración. «¿Vas a fingir que esa escena en la fiesta no sucedió?». Fernando cerró la puerta, suspirando. «No es tan simple, Adriana. Elena siempre supo causar impacto». «¿Impacto?»,
gritó Adriana. No hizo nada más que decir la verdad. ¿Y sabes qué es lo peor, Fernando? Ni siquiera puedo discutirlo contigo porque en el fondo creo que tiene razón. Ella exageró, replicó él, intentando sonar convincente, pero la voz le falló. Adriana se cruzó de brazos, mirándolo intensamente. Ni siquiera conoces bien a tu propia hija, Fernando. En todo este tiempo juntos, nunca trajiste a tu hija aquí. ¿Cuántos años tiene, por cierto? ¿Cómo se llama su mejor amiga? No lo sabes, ¿verdad? Fernando se pasó una mano por la cara, exasperado. Adriana, hago lo que puedo. Trabajo duro para mantener todo esto. La casa, el estilo de vida. ¿No es suficiente? No, no lo es, replicó ella. ¿Y sabes qué es lo peor? Sigues estancado en el pasado, enganchado a Elena. Tu comportamiento en la fiesta fue ridículo. Bebiste y la miraste fijamente todo el tiempo. Eso no es cierto, mintió él, pero Adriana lo vio a través de él. Ella negó con la cabeza con decepción. Debí saberlo antes. ¿Vas a decir que no te pasaste toda la noche mirándola? Ni siquiera intentaste disimularlo o disfrazarlo. Estás exagerando, replicó él, pero sus palabras sonaron vacías. Adriana dudó un momento, respirando profundamente. Dime, Fernando, ¿qué somos? ¿Un juego para ti? ¿O soy solo la siguiente en la fila, esperando que me canses? Adriana, esto no tiene nada que ver contigo ni con ella, comenzó él, pero su mente estaba confusa. Y entonces, en el calor del momento, cometió el peor error posible. Elena, por favor, tienes que entender. El nombre se deslizó antes de que pudiera detenerse. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Me clamaste Elena?, preguntó Adriana, con voz baja pero cargada de ira e incredulidad. Adriana, no, fue un error. No estoy bien, bebí demasiado, dijo él rápidamente, pero ya era demasiado tarde. ¿Un error?, repitió ella, riendo sin humor. No, el error fue que pensé que te importaba alguien más que tú mismo. Ella recogió su bolso y caminó hacia la puerta. Fernando intentó detenerla, pero ella levantó la mano. No me sigas. Quédate con tus fantasmas, Fernando. Y con eso se fue, cerrando la puerta con un portazo. Fernando se despertó a la mañana siguiente con un dolor de cabeza palpitante, más por la vergüenza que por la resaca. El recuerdo de la discusión con Adriana lo carcomía, pero había algo aún más profundo molestándolo. Las palabras de Elena. Cogió el teléfono y llamó a su secretaria. «Cancela todo hoy», dijo, con la voz ronca. «No iré a la oficina». «Entendido, señor de la Cruz», replicó ella, pero él colgó antes de que pudiera escuchar más. Fernando pasó el resto de la mañana dando vueltas por el apartamento, incapaz de concentrarse. Finalmente, sintiéndose inquieto, decidió salir. Se dirigió al centro comercial sin saber exactamente lo que buscaba, pero al pasar por una librería, vio algo que lo paralizó. En el escaparate, había una exhibición de los libros de Elena. El título más prominente era su último éxito de ventas, Alas de Cristal, con una foto de ella en la contraportada. Se veía hermosa y segura, pero fue la sinopsis lo que llamó su atención. Un relato sincero de un amor que se rompió bajo el peso del egoísmo, la traición y la desilusión. Una historia de supervivencia, resiliencia y liberación. Fernando entró en la librería y compró todos sus libros, ignorando las miradas curiosas de los dependientes. De vuelta en el apartamento, se tiró en el sofá y comenzó a leer. El talento de Elena era innegable. Las palabras fluían como música, llenas de emoción y verdad. Pero lo que más le golpeó fue el contenido. Era como si ella hubiera abierto su corazón y vertido todo el dolor que él había causado. En el libro que claramente hablaba de su matrimonio, Elena describía la soledad de esperar a un marido que nunca volvía, la sensación de ser invisible, de nunca ser suficiente.
Mencionó las traiciones, las excusas vacías, las promesas rotas. Fernando sintió un nudo en la garganta al leer un pasaje en particular. A menudo me pregunté si el problema era yo. Tal vez era demasiado exigente. Tal vez mi amor era sofocante. Pero en el fondo, sabía la verdad. Él nunca vio lo que yo tenía para ofrecer, porque estaba demasiado ocupado buscando algo mejor, algo que nunca encontraría. Cerró el libro, incapaz de continuar por un momento. Cuando lo retomó, encontró las partes sobre Sofía, su hija. Elena describía las lágrimas de Sofía cuando preguntaba por qué su padre nunca estaba, los cumpleaños olvidados, la vez que se sentó en la ventana esperando un coche que nunca llegó. Fernando sintió el peso aplastante de su negligencia. Intentó justificarlo ante sí mismo, el trabajo, las exigencias de la vida, pero sabía que eran excusas. Había fallado a Elena y le estaba fallando a Sofía. Cuando terminó el libro, Fernando lo dejó sobre el sofá y se llevó las manos a la cara. Se sentía desnudo, expuesto, como si Elena le hubiera puesto un espejo delante y le hubiera obligado a enfrentar al hombre que realmente era. Por primera vez en años, Fernando de la Cruz sintió algo que había evitado a toda costa: vergüenza. Se levantó, caminando hacia la ventana. Afuera, el mundo continuaba como siempre. Pero por dentro, algo había cambiado. Sabía que no podía seguir viviendo como hasta ahora. Elena tenía razón. Adriana tenía razón. Necesitaba arreglar las cosas, o al menos intentarlo. Y eso comenzaba con su hija. A la mañana siguiente, Fernando se despertó temprano, decidido a hacer algo diferente. Se sentía agotado, pero por primera vez en años, no por el exceso de trabajo o las fiestas vacías. Era el peso de su propia conciencia. Cogió el teléfono, dudando antes de marcar el número de Elena. La llamada fue al buzón de voz. Lo intentó de nuevo, pero el resultado fue el mismo. Por supuesto que no contestará, murmuró para sí mismo con frustración. Sin alternativa, decidió enviar un mensaje. Elena, necesitamos hablar. Sé que fallé como padre y como esposo. Quiero cambiar eso, especialmente por Sofía. Por favor, dame una oportunidad para arreglar las cosas. Déjame verla. Se quedó mirando el teléfono, esperando una respuesta que no llegó. Así que decidió ir al único lugar donde podía sentirse útil: la escuela de Sofía. Fernando llegó a la escuela a media tarde, justo cuando los niños salían corriendo por las puertas. Miró a su alrededor, tratando de localizar a Sofía. Finalmente, la vio. Una niña pequeña con cabello castaño en trenzas, cargando una mochila más grande que ella. Estaba acompañada por una amiga, riendo por algo que compartían. El corazón de Fernando se encogió. No la había visto en persona en meses. Parecía más grande, más madura, como si el tiempo se le hubiera escapado de las manos. ¡Sofía!, llamó acercándose a ella. La niña lo miró, confundida por un momento. No parecía reconocerlo. Cuando finalmente se dio cuenta de quién era, su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de incomodidad. «Hola, papá», dijo con vacilación. Fernando se agachó a su altura. «¿Te llevo a casa? Quería pasar un tiempo contigo». Sofía miró a su amiga, que se encogió de hombros. Luego miró al suelo. «Mamá viene a recogerme. Ella no sabía que vendrías». «Sé que fue de última hora», admitió él, sintiéndose avergonzado. «Pero quería verte. Por favor». Antes de que Sofía pudiera responder, apareció Elena. Llevaba un atuendo casual, pero su postura era firme. La expresión de su rostro,
una mezcla de sorpresa y cautela. «Fernando», dijo sin calidez, «¿qué haces aquí?» «Solo quería ver a mi hija», replicó él, tratando de mantener la compostura. Elena se cruzó de brazos, protegiendo a Sofía con su cuerpo. «¿Sin avisar? ¿Sin planearlo? ¿De verdad crees que así funcionan las cosas?» Fernando respiró hondo. «Sé que metí la pata. Estoy intentando arreglarlo. Por favor, Elena, solo déjame pasar un tiempo con ella». Elena dudó, mirando a Sofía, que parecía incómoda con la situación. Finalmente, suspiró. «Está bien, pero media hora. Y solo porque Sofía parece querer escucharte». Los dos se dirigieron a una cafetería cercana. Sofía se sentó a un lado de la mesa, revolviendo su taza de chocolate caliente sin mirar directamente a Fernando. Él sintió la distancia entre ellos como una pared invisible. «Entonces, ¿cómo estás?», preguntó intentando sonar casual. «Bien», respondió ella sin dar detalles. «Me enteré del proyecto de ciencias que estás haciendo en la escuela», dijo, recordando algo que Elena había mencionado la noche del evento. «Suena increíble». Sofía lo miró, sorprendida de que él lo supiera. «Es sobre el sistema solar. Hice a Saturno con plastilina». Fernando sonrió. «Saturno es mi planeta favorito». «¿Lo es?», preguntó ella con suspicacia. «Sí. Los anillos siempre me han fascinado. Cuando yo tenía tu edad, también hice un proyecto sobre él». La conversación continuó con vacilación, pero poco a poco, Sofía comenzó a relajarse. Fernando escuchó atentamente cada palabra, absorbiendo los detalles que antes había ignorado. Cuando la media hora terminó, Elena apareció para recogerla. Sofía lo miró antes de irse. «¿Me vas a ver de nuevo?» «Sí», respondió él con firmeza. «Lo prometo». Elena lo miró, evaluando si la promesa era sincera. «Espero que la cumplas». Después de que Sofía se subió al coche, Elena se quedó fuera, cruzando los brazos. «Estás intentándolo ahora, pero ¿has pensado en todo el tiempo que has perdido?», preguntó, su tono tranquilo, pero lleno de resentimiento. «He pensado en ello todos estos últimos días», admitió él sinceramente. «Elena, he leído tus libros. Cada palabra. Vi lo mucho que sufriste, y ahora veo lo mucho que sufre Sofía. Tienes todo el derecho a odiarme, pero déjame ser parte de su vida. De verdad esta vez». Elena lo miró fijamente por un momento, buscando signos de arrepentimiento genuino. «No te odio, Fernando, pero tampoco confío en ti. Necesitarás demostrar que lo que dices es en serio, no por mí, sino por Sofía». Él asintió, sabiendo que se necesitaría más que palabras para recuperar a su hija. Después, de vuelta en el apartamento, Fernando miró los libros de Elena, apilados en la mesa. Sabía que los cambios tendrían que ser profundos, empezando por él mismo. No bastaba con querer ser un mejor padre. Tenía que actuar. Mientras leía otro pasaje sobre su matrimonio, Fernando se dio cuenta de que por primera vez en años sentía algo parecido a la humildad. Elena y Sofía merecían un Fernando diferente, y él estaba decidido a ser ese hombre. A la mañana siguiente, Fernando aparcó su coche frente a la escuela de Sofía 10 minutos antes. No quería arriesgarse a llegar tarde, no después de haber acordado con Elena que recogería a su hija todos los días. Era un pequeño compromiso, pero para él se sentía como un hito importante, un intento de recuperar tiempo perdido. Observó a los otros padres, las conversaciones casuales entre ellos, y se sintió fuera de lugar. Todos allí parecían tan integrados en las rutinas de su familia, mientras él seguía siendo un extraño en la vida de Sofía. Pero cuando finalmente la vio salir por las puertas con su mochila balanceándose y su sonrisa tímida al reconocerlo, algo dentro de él se calentó. «Hola, papá», dijo Sofía, corriendo hacia el coche. «Hola, Ángel», replicó él, abriéndole la puerta. «¿Cómo estuvo la escuela hoy?».
Sofía comenzó a hablar animadamente sobre el día, sobre el proyecto de ciencias y cómo su maestra había elogiado su trabajo. Fernando escuchó con atención, dejando que la voz de su hija llenara el vacío que llevaba. Era un sonido que no sabía que necesitaba escuchar tan desesperadamente. ¿De qué? Camino a casa de Elena, Sofía, siempre tan llena de energía, comenzó a hablar de algo que lo tomó por sorpresa. ¿Sabías que mamá está saliendo con alguien?, dijo con naturalidad. Fernando casi pisa el freno, pero logró mantener la calma por fuera. Miró a Sofía a través del espejo retrovisor, tratando de disimular la punzada de celos que sintió. ¿Ah, sí?, preguntó, intentando sonar desinteresado. Sí, es muy simpático, continuó Sofía, sin notar la incomodidad de su padre. Se llama Víctor. Nos lleva a pasear por el parque y me compró helado el otro día. Ah, y nos vamos en un crucero la semana que viene. Va a ser muy divertido. Fernando tragó saliva, apretando ligeramente el volante. La idea de otro hombre, ocupando un espacio en el que él había fallado tantas veces, le molestaba más de lo que quería admitir. Elena con alguien más era algo que nunca había considerado realmente, a pesar de que su matrimonio había terminado hacía años. Me alegro de que te haga feliz, logró decir Fernando con una sonrisa forzada. Sofía asintió, sin notar el tono de falsa ligereza en la voz de su padre. Es divertido. Mamá parece feliz también. Se ríe más ahora. Estas palabras le golpearon como un mazazo. Elena estaba feliz, feliz sin él, tal vez incluso más feliz de lo que nunca había estado a su lado. Se sintió pequeño, irrelevante, como si solo fuera una sombra en su pasado. Cuando llegaron a casa de Elena, ella estaba en la puerta esperando. Fernando vio de lejos la sonrisa tranquila en su rostro, mientras saludaba a Sofía, y sintió una mezcla de emociones: gratitud por haber criado a una hija tan increíble y celos amargos, porque ella había seguido adelante. Elena se acercó al coche, intercambiando unas palabras rápidas con Fernando sobre el día de Sofía. Parecía tan serena, tan segura de sí misma, que él no podía evitar preguntarse cómo la mujer que había conocido, tan sumisa a su voluntad, se había vuelto tan independiente, tan inalcanzable. Gracias por recogerla, dijo Elena con una pequeña sonrisa. De nada, es lo menos que puedo hacer, replicó él, desviando la mirada. De camino a casa, Fernando se sintió vacío. Las palabras de Sofía resonaban en su mente. Es muy simpático. Mamá parece feliz. Víctor. El nombre se sentía como un intruso, un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Cuando llegó al apartamento, el silencio parecía más ensordecedor que nunca. Abrió una botella de vino, pero se detuvo antes de servirse una copa. Beber no resolvería nada, y él lo sabía. Se sentó en el sofá, mirando los libros de Elena que seguían en la mesa. Los había leído todos como si fueran una puerta de entrada para volver a entenderla. Pero ahora parecía que ella estaba más lejos que nunca. En medio de la noche, sonó su teléfono. Era Adriana. Fernando, comenzó ella, con voz vacilante. ¿Podemos hablar? He estado pensando en nosotros. Él cerró los ojos, sintiendo el peso de la culpa y el arrepentimiento. Adriana era una mujer increíble, y él lo sabía, pero también sabía que no podía darle lo que ella merecía. No ahora, Adriana, comenzó él, con voz baja. No sé si esto es una buena idea. Solo quiero entender qué pasó, dijo ella, su voz volviéndose más firme. Pensé que estábamos bien. Pero luego, después de esa fiesta, todo se vino abajo. Estabas tan distante, y luego me llamaste Elena. El silencio que siguió fue casi insoportable. Fernando respiró hondo,
tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Lamento lo que pasó», dijo finalmente, «pero creo que mereces a alguien que no esté tan confundido como yo en este momento». «¿Confundido o todavía atascado en ella?», preguntó Adriana, con el dolor evidente en su voz. Fernando cerró los ojos y permaneció en silencio, dejando que el silencio respondiera por él. «Ya veo», dijo Adriana finalmente con un suspiro de resignación. «Espero que encuentres lo que buscas, Fernando, y espero que valga la pena». Antes de que él pudiera replicar, la llamada terminó. Dejó caer el teléfono en el sofá junto a él, sintiéndose más vacío que nunca. Pasó el resto de la noche mirando el techo, reviviendo cada momento de la conversación con Sofía, cada palabra que Elena había dicho. Sabía que tenía que cambiar, no para recuperar a Elena o impresionar a Adriana, sino por él mismo, y sobre todo, por Sofía. A medida que el sol comenzaba a salir, Fernando finalmente tomó una decisión. No sabía cómo sería el camino por delante, pero estaba decidido a ser un mejor padre. Quizás nunca podría deshacer el pasado, pero podría intentar construir un futuro que valiera la pena. Y eso, lo sabía, era todo lo que importaba. Fernando se sentó en el borde de la cama, mientras la pálida luz de la mañana entraba por las cortinas entreabiertas. La botella de vino que había ignorado la noche anterior seguía en la mesa, intacta. Aunque estaba agotado, su mente estaba más activa que nunca. Elena estaba siguiendo adelante. Sofía tenía un posible otro padre, y él estaba atascado en un torbellino de arrepentimiento y autodesprecio. No estaba seguro de cuánto tiempo se quedó allí, solo mirando al suelo. Finalmente, decidió levantarse. Cogió su teléfono y comenzó a escribir un mensaje a Elena. Quería insistir en verla, en hablar, pero cada vez que intentaba escribir, borraba las palabras. Sabía que cualquier cosa que dijera sonaría a excusa. Elena merece más. Sofía merece más. Estas palabras seguían resonando en su mente mientras tomaba un café rápido y salía para el día. No tenía un destino claro, pero necesitaba salir del apartamento. Necesitaba respirar. Condujo por la ciudad, pasando por lugares que, sin querer, le trajeron recuerdos de Elena y de cómo había destruido algo que al principio fue tan hermoso. Después de unas horas, Fernando se encontró aparcado frente a una floristería. Entró sin saber exactamente por qué. Compró un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de Elena, y mientras regresaba a su coche, tuvo un destello de perspicacia. No era Elena quien necesitaba flores. Era Sofía. Llegó a la escuela más temprano de lo habitual, ramo en mano. Mientras esperaba, sintió las miradas curiosas de otros padres, pero no le importó. Cuando Sofía finalmente salió por las puertas, sus ojos se abrieron de par en par al verlo sosteniendo las flores. ¿Para mí?, preguntó con sorpresa. «Por supuesto», replicó Fernando con una sonrisa. «Te mereces todas las flores del mundo». Sofía tomó el ramo, su sonrisa tímida calentando el corazón de Fernando. «Son tan hermosas, papá. Gracias». Caminaron hacia el coche, y durante el trayecto, Sofía sostuvo las flores como si fueran el regalo más grande que había recibido. Mientras la llevaba a casa, hablaron del día, de sus amigos e incluso de su próximo proyecto de ciencias. Pero luego, mientras jugaba con los pétalos de las flores, Sofía dijo algo que congeló a Fernando por un instante. «Víctor también le regala flores a mamá. Pero tú nunca le habías regalado flores, ¿verdad?» Fernando sintió que el estómago se le revolvía. Miró rápidamente a su hija por el espejo retrovisor, pero Sofía seguía distraída con el ramo, ajena al impacto de sus palabras. «No, Sofía, creo que no», admitió, con voz baja.
Ella se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. «Supongo que lo estás intentando ahora, ¿eh?» Él intentó responder, pero la voz no le salía. Ella tenía razón. Lo estaba intentando ahora. Pero ¿por qué había tardado tanto? Esa noche, al llegar a casa, el teléfono volvió a sonar. Por un momento, Fernando pensó que podría ser Elena, pero al ver el nombre de Adriana en la pantalla, un peso se posó en su pecho. Pensó en no contestar, pero sabía que huir no resolvería nada. «Hola, Adriana», dijo al contestar. «Fernando», comenzó ella, su tono tranquilo pero firme. «He estado pensando mucho en nuestra última conversación, en cómo terminamos, pero siento que necesito decirte algunas cosas antes de seguir adelante». Él se recostó en el sofá, preparándose para lo que vendría después. «No te diste cuenta, pero realmente traté de que las cosas funcionaran entre nosotros», continuó Adriana. «Ignoré las señales, los momentos en los que parecías estar en otro lugar, pensando en otra persona. Pensé que si era paciente, finalmente dejarías el pasado atrás. Pero la verdad es que nunca lo hiciste, y no puedo competir con eso». «Adriana, lo siento», comenzó Fernando, pero ella lo interrumpió. «Sé que lo sientes, pero siento que tienes que escuchar esto. Sigues atascado en Elena, en lo que pasó entre ustedes, y tal vez esto ni siquiera se trata de amor. Tal vez se trata de arrepentimiento, de lo que no hiciste por ella y por tu hija». Fernando permaneció en silencio, incapaz de argumentar. «Espero que lo soluciones», dijo Adriana, su voz suavizándose. «No por mí, no por ella, sino por ti mismo, porque así no serás feliz nunca. Y sinceramente, merezco a alguien que esté totalmente conmigo». «Lo mereces», admitió él, con la voz llena de sinceridad. «Cuídate, Fernando», dijo ella antes de colgar. Él miró el teléfono durante un largo rato, sintiendo un vacío que parecía expandirse a cada segundo. En los días siguientes, Fernando comenzó a dedicarse más a Sofía. La recogía y la dejaba en la escuela. Hablaba con ella sobre sus intereses e incluso ayudó con su proyecto de ciencias y otras asignaturas, algo que nunca habría imaginado hacer antes. Pero incluso mientras se esforzaba por ser un mejor padre, el pensamiento de Elena seguía allí. La idea de Víctor, el novio perfecto de Sofía, lo carcomía. Se imaginaba cómo era Víctor, amable, considerado, todo lo que él no era, y sobre todo, alguien que hacía reír a Elena de nuevo. El jueves por la tarde, mientras esperaba a Sofía en la escuela, Fernando decidió que necesitaba hablar con Elena, no para intentar recuperarla, sino para sincerarse, para ser honesto. Necesitaba decirle todo lo que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Elena estaba en casa preparando sus maletas para el crucero, cuando escuchó el timbre. Al abrir la puerta, se sorprendió al ver a Fernando de pie allí con la expresión más seria que le había visto nunca. «Fernando», dijo, cruzando los brazos, «¿qué haces aquí?» «Necesito hablar contigo», dijo, con voz baja. «Es importante». Elena dudó, pero abrió la puerta, haciéndole un gesto para que entrara. «No tenemos mucho tiempo. Estoy haciendo las maletas para viajar con Sofía mañana», dijo con naturalidad, pero con un tono de cautela en su voz. «Lo sé», replicó Fernando. «Sofía me contó sobre el crucero y sobre Víctor». Elena suspiró, cerrando los ojos por un momento. «Así que de eso se trata». «No, o tal vez sí, en parte», admitió. «Pero lo que quiero decir va más allá». Elena esperó, con los brazos todavía cruzados. «He leído tus libros», comenzó él, con voz entrecortada. «Todos. Y por primera vez lo entendí. Vi por lo que pasaste, lo mucho que te hice daño. Y más que eso, vi cómo le fallé a Sofía». Elena parpadeó con sorpresa, pero no replicó. «Fui un egoísta, Elena. Estaba tan centrado en mi trabajo, en mi imagen, que nunca te vi realmente.
Nunca vi lo que necesitabas. Nunca vi a Sofía. Y lo siento. Por todo. Ella permaneció en silencio, su expresión neutral, pero sus ojos delataban un brillo de emoción. No estoy aquí para pedirte nada, continuó. Solo quiero que sepas que reconozco lo que he hecho y que estoy intentando cambiar. Por Sofía. Y tal vez un poco por mí mismo. Elena finalmente suspiró, descruzando los brazos. Creo que estás intentándolo, Fernando, y espero que sigas intentándolo. Por Sofía. Sobre todo. Fernando asintió, sintiendo una pequeña sensación de alivio. Pero en cuanto a mí, dudó ella. Eligiendo sus palabras con cuidado. Yo he pasado página y creo que tú deberías hacer lo mismo. No por rabia o resentimiento, sino porque a veces las personas simplemente ya no pertenecen juntas. Él tragó saliva, pero volvió a asentir. Entiendo. Elena sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. Sé un buen padre para Sofía. Eso es todo lo que importa ahora. Mientras Fernando se iba, sintió que se le quitaba un peso de encima. Sabía que el camino aún sería largo, pero por primera vez, sintió que estaba en el lugar correcto para comenzar. Después de que regresaron del crucero, Fernando estaba esperando a Sofía fuera de la escuela, como hacía religiosamente todos los días. Su compromiso con su hija se había convertido en un punto fijo en su rutina, un ancla que lo mantenía concentrado. No sabía si Elena se daba cuenta de lo mucho que significaba para él, pero Sofía ciertamente estaba comenzando a hacerlo. Cuando vio a su hija salir por las puertas, arrastrando su mochila y charlando animadamente con una amiga, Fernando saludó con la mano. Sofía sonrió y corrió hacia él, arrojándose a sus brazos. «Hola, papá», dijo, con el rostro iluminado. «Hola, mi ángel. ¿Cómo estuvo tu primer día de vuelta en la escuela después del viaje?» Sofía dudó por un momento. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. «Estuvo bien, pero hay algo que quería contarte». Fernando notó el cambio en su tono y le abrió la puerta del coche. «Muy bien. Podemos hablar en el camino». Cuando estaban en el tráfico, Sofía comenzó a hablar, con voz vacilante. Mamá y Víctor rompieron. Fernando se quedó en silencio, sorprendido. Miró a Sofía a través del espejo retrovisor, tratando de medir cómo se sentía ella al respecto. «¿En serio? ¿Y estás bien con eso?» Sofía se encogió de hombros, mirando por la ventana. «Supongo que sí. En realidad, no creo que fuera tan simpático como parecía al principio». Fernando apretó más el volante, intentando ocultar la satisfacción que sintió al escuchar esto. «¿Por qué dices eso, Sofía?» «Porque en el crucero fue diferente», explicó ella. Al principio era divertido, pero luego comenzó a quejarse de todo. Se quejaba si quería jugar un poco más en la piscina, o si mamá quería pasar más tiempo conmigo. Parecía, no sé, molesto todo el tiempo. Fernando sintió que el estómago se le revolvía. Pensó en Víctor, el hombre que parecía tan perfecto a los ojos de Sofía y Elena, ahora revelando una cara que él siempre había temido. ¿Y tu madre? ¿Qué pensó de eso? Sofía se quedó en silencio un momento, pensando. Creo que estaba triste, pero dijo que no quiere estar con alguien a quien no le gusto como soy. Dijo que siempre debemos escuchar a nuestros instintos, y creo que su instinto dijo que no iba a funcionar. Fernando miró a su hija por el espejo retrovisor de nuevo. Tu madre es muy sabia, Sofía, y tiene razón. Mereces estar rodeada de personas que te amen y te respeten exactamente como eres. Sofía sonrió, relajándose en el asiento. Sí, supongo que sí. El resto del viaje transcurrió sin incidentes, pero el corazón de Fernando estaba agitado. Se preguntó cómo se sentiría Elena. Sabía cuánto valoraba ella la felicidad de Sofía, pero también sabía lo difícil que era renunciar a algo o a alguien que parecía una promesa de felicidad. Flashback al crucero. Al principio del viaje,
Todo parecía prometedor. Víctor era carismático y atento, como siempre lo había sido. Ayudaba a Sofía con los juegos en cubierta y hacía reír a Elena con sus historias. Pero a medida que pasaban los días, algo comenzó a cambiar. Víctor se mostraba irritable, impaciente. Si Sofía insistía en quedarse un poco más en la piscina o pedía ver el espectáculo infantil, él ponía los ojos en blanco. «¿Otra vez, Sofía? ¿No podemos hacer algo más de adultos?» Elena observaba todo, sintiéndose incómoda. Al principio, intentó justificar el comportamiento de Víctor. Tal vez estaba cansado. Tal vez era solo el estrés de estar fuera del trabajo. Pero a medida que pasaban los días, sus actitudes se hicieron más evidentes. Una noche, mientras cenaban en el restaurante del barco, Sofía comenzó a contarle emocionada sobre sus aventuras en el club infantil. Víctor la interrumpió a mitad de la frase. «Sofía, ¿podrías bajar un poco la voz? Estamos en un restaurante». Sofía se quedó en silencio, con los ojos fijos en su plato. Elena sintió que la sangre le hervía, pero respiró hondo antes de hablar. «Víctor, solo está emocionada. No tienes que hablarle así». Víctor levantó las manos en señal de rendición. Está bien. Solo pido un poco de mesura». A partir de ese momento, Elena se volvió más atenta y se dio cuenta de algo que le molestó profundamente. Víctor no tenía paciencia para la maternidad. Le gustaba a Elena, pero no parecía dispuesto a aceptar a Sofía como parte de un paquete completo. La última noche del crucero, mientras Sofía dormía en el camarote, Elena confrontó a Víctor. «No eres la misma persona que conocí», dijo, cruzándose de brazos. «Ay, Elena, estás exagerando», replicó él, exasperado. «Es solo que a veces es difícil lidiar con niños. Pensé que tal vez con Fernando ahora cerca, podrías compartir más las responsabilidades». Ella se quedó en silencio, conmocionada por lo que estaba escuchando. ¿Compartir las responsabilidades? «Víctor, Sofía no es una obligación. Es mi hija y si crees que su papel en mi vida es negociable, entonces creo que no tenemos nada más que discutir». Víctor intentó argumentar, pero Elena estaba decidida. Sabía que quedarse con alguien que no aceptara a su hija incondicionalmente sería repetir los mismos errores del pasado. De vuelta al presente. Al día siguiente, mientras recogía a Sofía de nuevo, Fernando sintió una mezcla de preocupación y admiración por Elena. Sabía lo difícil que debió haber sido tomar esa decisión, pero también sabía que ella siempre pondría a Sofía primero. Sofía parecía más alegre que el día anterior. Cuando subió al coche, comenzó a hablar de sus clases y de sus amigos, y Fernando notó que parecía más tranquila, como si una nube hubiera pasado. «¿Cómo está tu madre?», preguntó con naturalidad mientras conducía. «Está bien», respondió Sofía. «Anoche hicimos palomitas y vimos una película». Se estaba riendo mucho. Fernando sonrió, aliviado. «Eso es bueno. Sabes, tu madre es una mujer increíble. Tienes suerte de tenerla». Sofía asintió pensativa. «Lo sé, y creo que se merece a alguien que sea de verdad simpático, como tú estás intentando ser». Fernando sintió un nudo en el pecho, pero también una punzada de esperanza. No sabía a dónde lo llevaría este viaje, pero estaba decidido a seguir intentándolo, no solo por Sofía, sino por él mismo, y quizás por el remanente de esperanza de que algún día Elena también vería al hombre en el que estaba tratando de convertirse. Y él iba a hacer todo lo posible por recuperar el amor de Elena. Unos días después, el día era claro y sereno, cuando Fernando llegó a la librería del centro, donde Elena solía pasar las tardes. Sabía que ella estaría allí, concentrada en su lectura, o quizás esbozando ideas para su próximo libro. Durante los últimos meses,
Él había estado intentando reconstruir su relación, no como marido y mujer, sino como aliados en la crianza de Sofía. Él no tenía expectativas poco realistas. Sabía que recuperar la confianza de Elena llevaría tiempo. Sofía, sin embargo, se había convertido en el vínculo más fuerte entre ellos. Los días de recogida en la escuela y los fines de semana juntos se habían vuelto algo natural. Fernando finalmente entendió cómo las pequeñas acciones podían marcar una gran diferencia. Comenzó a enorgullecerse de estar presente, de estar al lado de su hija, y de alguna manera, esto también lo ayudó a ver a Elena de una manera que nunca antes había hecho. Cuando entró en la librería, vio a Elena sentada en una mesa cerca de la ventana. Se veía tranquila, con una taza de café a su lado y un cuaderno abierto frente a ella. Había una ligereza en su postura que no había visto en años. Respiró hondo antes de acercarse. «Espero no interrumpir», dijo con una sonrisa vacilante. Elena levantó los ojos con sorpresa, pero se relajó al verlo. «Fernando, no, está bien. Solo estoy intentando organizar algunas ideas para un nuevo libro». Él se sentó frente a ella. Pero a ella no pareció importarle. «¿Está funcionando?» «Tal vez», replicó ella, cerrando su cuaderno. «Aún está en el principio. Nada demasiado definido». Fernando asintió, genuinamente interesado. «Sabes que tienes un talento increíble, ¿verdad? Tus libros son impresionantes». Elena arqueó una ceja un poco suspicaz. «Ya me lo has dicho antes, pero todavía me parece extraño escucharlo de ti». Él se rió sin humor. «Me lo merezco, supongo. En el pasado, nunca le di la importancia que tú y tu talento merecían. Pero estoy intentando cambiar eso ahora, y para ser honesto, quería hablar contigo sobre algo». Elena inclinó la cabeza, curiosa. «¿Qué sería?» «He estado pensando». Hizo una pausa, ajustando su tono. «¿Qué tal si organizamos una exposición para ti en la próxima Bienal del Libro? Algo que celebre tu trayectoria, tus libros, tu impacto como escritora». Elena parpadeó con sorpresa. «¿Lo dices en serio?» «Completamente en serio. Ya hice algunos contactos y sé que puedo organizar algo especial. Pensé que sería una buena manera de mostrar al mundo lo que representas y también de animarte a escribir este nuevo libro». Por un momento, Elena se quedó en silencio, absorbiendo la idea. Había una mezcla de incredulidad y emoción en su rostro. «Fernando», dijo finalmente, con la voz más baja. «¿Por qué haces esto?» «Porque te lo mereces», replicó él sin dudar. «Porque durante demasiado tiempo he estado ciego a lo que eres capaz. Y porque creo en ti, Elena, siempre lo he hecho. Solo he sido demasiado estúpido para demostrarlo». Elena lo miró fijamente por un largo momento, buscando alguna prueba de falsedad, pero no encontró nada. Por primera vez, parecía que Fernando estaba siendo completamente sincero. «No sé qué decir», admitió con una sonrisa tímida. «Entonces di que sí», replicó él. «Déjame hacerlo por ti». Ella dudó unos segundos más antes de asentir. «De acuerdo, pero solo si prometes no exagerar». «Lo prometo», dijo él, levantando las manos en señal de rendición. Las semanas siguientes fueron intensas. Fernando se sumergió en la planificación de la exposición, involucrándose en detalles que antes habría delegado en otra persona. Eligió fotos que representaban los momentos más importantes de la carrera de Elena. Trabajó en asociaciones con editoriales e incluso logró que una de las charlas más grandes de la Bienal estuviera dedicada a ella. Elena, por su parte, se sentía dividida. Era difícil ignorar los esfuerzos de Fernando, pero al mismo tiempo, tenía miedo de permitirse confiar en él de nuevo. Sin embargo, al ver su compromiso, la forma en que se dedicaba no solo al proyecto, sino también a Sofía, hizo que comenzara a bajar la guardia.
Cuando el día de la Bienal finalmente llegó, Elena se sintió impresionada por lo que vio. La exposición era elegante, cuidadosamente organizada, y por primera vez sintió que el espacio reflejaba quién era ella como escritora y como mujer. Fernando estaba al lado de Sofía, observándola mientras ella recibía a los primeros visitantes y daba entrevistas a la prensa. Él no quería robarle el protagonismo, pero al mismo tiempo estaba orgulloso de haber sido parte de ese momento. «Se ve tan feliz», dijo Sofía, tirando del brazo de su padre. «Se lo merece», replicó Fernando, sonriendo. Después de que terminó la exposición, Elena encontró a Fernando y Sofía en un rincón de la Bienal. Estaba visiblemente conmovida. «Gracias», le dijo sinceramente, «por todo. Esto fue más de lo que podría haber imaginado». «No tienes que agradecerme», replicó él, aún más sinceramente. «Solo hice lo que debería haber hecho hace mucho tiempo». Elena sonrió, pero había algo más en sus ojos. «Sabes, Fernando, no sé exactamente cuándo sucedió, pero he notado que has cambiado, y por difícil que fuera al principio, estoy empezando a creer que este cambio es real». «Es real», le aseguró él. «Sé que te he hecho mucho daño a ti y a Sofía. No puedo cambiar el pasado, pero estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida intentando compensarlo». Elena asintió, sosteniendo su mirada. «Te creo». En los meses siguientes, la vida de Fernando, Elena y Sofía tomó un giro inesperado pero natural. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, no solo por Sofía, sino porque comenzaron a redescubrir lo que los había unido en el principio. Elena comenzó a trabajar en su nuevo libro, animada por el apoyo constante de Fernando. No solo leía cada borrador que ella le mostraba, sino que también hacía sugerencias constructivas y la ayudaba a buscar inspiración. Una noche, mientras estaban en casa de Elena, algo que se había convertido en algo habitual, Fernando preparó la cena, mientras Sofía ayudaba a su madre con el ordenador. Era una escena sencilla, pero para todos allí, representaba algo mucho mayor. La unión. Cuando la cena estuvo lista, todos se sentaron a la mesa. Fernando levantó su copa de vino y miró a Elena y Sofía. «Quería decir algo», comenzó un poco nervioso. «Ustedes dos significan todo para mí. Sé que me costó darme cuenta, pero me salvaron de mí mismo. Gracias por darme la oportunidad de ser un hombre mejor». Elena sonrió, tocando su mano. «Somos una familia, Fernando, y eso es lo que importa». Sofía levantó su vaso de zumo con entusiasmo. «¡Por nuestra familia! ¡Por nuestra familia!», repitieron Fernando y Elena al unísono. En ese momento, mientras reían y hablaban, todos sabían que el pasado estaba finalmente donde debía estar, detrás de ellos. El futuro, brillante y lleno de posibilidades, era suyo para construirlo juntos. El final significativo. El brillo de la mansión Albaicín ahora parecía lejano, casi insignificante. Fernando no había regresado a esas fiestas. Descubrió que la verdadera luz no estaba en el reflejo de las copas de champaña, sino en la mirada de su hija y en la serena sonrisa de Elena. Había perdido su matrimonio y su novia por su propia ceguera, pero al hacerlo, había ganado algo infinitamente más valioso: su propia redención y la oportunidad de ser el padre y el hombre que debió ser siempre. Elena, al convertir su dolor en arte, no solo se liberó, sino que también obligó a Fernando a ver la verdad. El amor verdadero, la familia, nunca se puede comprar ni ignorar. Hay que ganarlo a diario. Si esta historia de segundas oportunidades y crecimiento personal te ha tocado el corazón, comparte este video y cuéntale a un amigo sobre esta transformación. Y por supuesto, deja un comentario con un corazón si crees que Fernando finalmente se redimió. Gracias por ver.